Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Primer Plano que inicia inevitablemente con el tema de la Ley de Seguridad Interior, que como ustedes saben, fue aprobada la semana pasada por los senadores y diputados priistas del Verde Ecologista y algunos más, algunos panistas desbalagados o rebeldes, como se llaman. Es una ley muy impugnada, no solo por los habituales criticones, sino la coalición que se formó en torno al rechazo a esta ley es realmente impresionante. Los cuatro titulares de las Naciones Unidas encargados de derechos humanos, los relatores, los rectores de las tres de las principales universidades del país, la UNAM, la de Guadalajara y la Ibero, 240 organismos civiles, la Coparmex, juristas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 25 organismos de derechos humanos de los estados, además del INAI. Podría seguir listando, porque es enorme la cantidad de fuerzas, personas, especialistas que señalaron que estamos ante una ley incompleta, inacabada y muy probablemente inconstitucional. ¿Qué sigue? Un debate que va a durar meses. ¿Por qué? Por ahora hay una petición al presidente de la República para que vete esa ley. En lo personal soy escéptico de que escuche el llamado, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya anunció que en caso de que se publique en el Diario Oficial la ley, procederá con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, lo cual significa que el debate seguirá durante las elecciones y en ese sentido valdría la pena que los precandidatos se pronuncien sobre este tema, porque lo que han hecho hasta ahora es evadir cómodamente su posicionamiento como aspirantes a la presidencia de la República sobre esta polémica ley. Bueno, yo creo que vale la pena señalar que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al que yo pertenezco o trabajo para él, se ha publicado un documento muy importante que está entrando al portal del instituto, en donde se señalan por decenas de juristas de 6 o 7 instituciones, que son la propia UNAM en varias de sus instancias jurídicas, sociales. Está el CIDE, está la Iberoamericana, muy notoriamente, ya su rector se había participado, como tú lo señalas, está la Panamericana, en fin, juristas con gran renombre, jóvenes juristas, pero muy acuciosos en su estudio, están señalando que hay una violación triple, por lo menos, de la Constitución. La primera violación directa es la que se hace al artículo 21 de la Constitución. Me refiero a esto rápidamente. El 21 encarga a la policía toda la investigación y la persecución de los delitos, a la policía civil. El artículo 73 establece las facultades que tiene el Congreso para legislar. No tiene ninguna facultad para la Ley de Seguridad Interior. Para Seguridad Interior, que es un invento, existe seguridad nacional y existe seguridad pública, pero seguridad es un recurso, un invento que se ha hecho, pero no está en la Constitución la autorización para que el legislativo se pronuncie y produzca una ley de seguridad interior. Y tercero, hay el 129, que dice que en tiempos de paz el ejército, las Fuerzas Armadas, no podrán intervenir en ninguna actividad distinta de la disciplina militar, que es para vigilar el territorio, para, en fin, proteger a la nación, pero no para hacer labores de policía. Estas tres cosas, y además hay una virtual, que es el artículo primero, que es el que se ha hecho para propiciar los derechos humanos. Se abren muchas puertas en esta Ley de Seguridad Interior para la violación de los derechos humanos. Y estas puertas que se abren, bueno, todavía no han permitido la violación, pero en cuanto empiece a operar la ley, si es que se pone en vigor y el presidente no la veta, como ya decías, pues vamos a ver
¿cuántos derechos humanos van a ser violados acogiéndose a la ley que se acaba de aprobar? En efecto, pocas veces se han visto una ley tan rechazada. Ahora sí que universalmente te faltó decir, Sergio, varios organismos internacionales europeos, varios países de la Unión Europea que también se han pronunciado en contra. Así que es los estados, la federación, el territorio nacional, las organizaciones sociales, los organismos internacionales y varios otros países que rechazan. Y la han rechazado con argumentos fuertes. Mencionaba Paoli todos los artículos constitucionales. ¿Y en qué se basaron los diputados del PRI para decir que daba pie para poder hacer esta? Que en el 89 sí dice que el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública. En efecto, lo de interior es una cosa nueva. Ahora, para mí esta ley de seguridad interior lo que me demuestra es el fracaso de la política. El fracaso de la política en muchos sentidos. O sea, se tiene que hacer una ley de seguridad interior, dicen, porque las Fuerzas Armadas legítimamente están pidiendo un respaldo jurídico para seguir en las labores que ellos no escogieron hacer. En efecto, el Ejecutivo, hace 11 años, Felipe Calderón, en ese momento presidente, manda a las calles, al Ejército, a hacer tareas de seguridad pública. Y desde entonces, pues hay una fuerte preocupación entre los mandos medios y superiores de que en cualquier momento los llaman a rendición de cuentas y ellos no tienen ningún respaldo jurídico y pues hacía falta este respaldo jurídico. Ahora, una cosa es que haga falta un respaldo jurídico y una muy distinta es que hagan un respaldo jurídico pues que es inconstitucional, como ya dijeron ustedes dos. Y tuvieron oportunidad durante 11 años para poder discutir esta ley, para hablar con los expertos, para hablar con las organizaciones civiles y para no permitir que se fije la idea de que esto lo que se quiere hacer es perpetuar un estado de excepción. Yo no creo personalmente que la ley de seguridad interior, con la cual yo también estoy de acuerdo, lo que pretenda es la militarización del país. Pero entre la militarización y lo que está ocurriendo, pues hay un gran espectro que es lo que tenía que haber cuidado el presidente y los partidos que la aprobaron para tener una ley que realmente protegiera a los militares, los restringiera en lo que más importa al mexicano, que es la protección de los derechos humanos y no provocar un conflicto que no tenía por qué ser provocado con tantito cuidado que hubiera tenido. Y tienes toda la razón, nuestros candidatos simplemente, bueno, al único que he escuchado es a José Antonio Meade, que dijo, bueno, la ley es perfectible, pero por algo tenemos que empezar, que es tanto como decir nada, ¿no? Entonces, sí se tendrían que estar pronunciando sobre esta ley que es inconstitucional. Yo debo de confesar que no sé bien si todos estos grupos y actores que están en contra de la ley se refieren, o lo que no les gusta es que haya una ley de seguridad interior o es ciertos contenidos específicos. A mí me había dado la impresión desde que se ha estado hablando de este asunto y que el Ejército ha insistido en decir, oigan, denos un marco legal para continuar en esto, porque por lo visto vamos a seguir en esto bastante tiempo, dado que las policías no terminan por renovarse, por transformarse adecuadamente. Parecía que había como un acuerdo de decir, pues sí, estamos violando la Constitución de manera sistemática ya por varios años, vamos a dar un marco legal para que efectivamente el Ejército pueda, en ciertas condiciones, durante cierto tiempo, pero no me queda claro si lo que no les gusta es que haya esa ley como tal, porque a final de cuentas sí permite que el Ejército, esta ley, haga labores de policía, y algunos dicen es perpetuarlo. Yo tampoco estoy seguro si lo están poniendo por lapsos, es decir, lapsos renovables hasta que la policía se supone que ya pueda encargarse de esos temas, o si ya es una cuestión permanente, que es parte de la crítica que he leído, es decir, es que ya es permanente, esto es lo que le llaman militarización. No estoy seguro bien de cuál es la postura, es decir, el contenido es lo que no nos gusta, pero sí que haya un marco legal, o de plano que no haya marco legal. No lo sé. Mira, José Antonio, las motivaciones de cada uno de los actores varían ligeramente, pero te diría que hay dos grandes argumentos con un trasfondo.
El primero es el que sí se quiere una ley para regularizar la presencia del ejército, pero no esa ley. No esa ley porque es muy apresurada, porque es incompleta, porque es anticonstitucional. Segundo, porque es una ley que sacan como de una chistera en lugar de un planteamiento integral que revise por qué no está funcionando la estrategia del régimen. ¿Por qué 11 años después seguimos con un problemón enorme, con un costo humano gigantesco? Me parece que esas dos serían las razones que han esgrimido las organizaciones. Añado el trasfondo al que me refería. Después de Tlatelolco se cumplen 50 años del movimiento del 68 en el 2018. Después o durante ese movimiento, la Secretaría de Gobernación, que entonces presidía Luis Echeverría, ordenó 2 encuestas de opinión, una antes y otra después del 2 de octubre, en el Valle de México, no en todo el país. El uso de la fuerza, el hecho que los militares hayan sido identificados en aquel momento como los causantes de la matanza, luego supimos que no, que fueron el Estado Mayor Presidencial enviados por Díaz Ordaz, pero en términos de opinión pública provocó una caída de 50 puntos de aprobación del presidente Gustavo Díaz Ordaz. A lo que voy es que tenemos 50 años queriendo una transición pacífica y en el trasfondo, esa es una interpretación mía, lo que tenemos es una preocupación de que la violencia se perpetúe ya no solo del lado de los criminales, sino que ahora también de parte de las Fuerzas Armadas que tendrán una justificación para actuar. Yo creo que tienes razón, José Antonio, en tus dudas sobre por qué es lo que no se quiere. Yo creo que hay gente, un pequeño grupo, que podemos llamar anarquista, que no quiere ninguna ley, pero no solo sobre este tema, sino sobre muchos otros. Pero es una minoría enorme, porque las instituciones que se han manifestado, en general son instituciones muy serias, empezando por la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, las universidades que están estudiando esto desde varios puntos de vista, social, económico, jurídico, político. Es decir, no estamos hablando de una cuestión menor. Y hay una oposición en las que se han conjuntado muchos que tienen distintas causas, distintas razones para impugnar, pero están todos coincidiendo en que la ley no debe pasar. Hay un actor, José Francisco, Francisco José Paoli. Hay un actor que no hemos mencionado que sí está de acuerdo con la ley, que fue la CONAGO, o sea, el conjunto de gobernadores, lo cual te demuestra que ellos están muy cómodos porque la federación paga los costos de la intervención del ejército y ellos no. Pero déjame nada más decir algo. Esta ley es el producto de una acción de facto, estoy siendo tautológico, todas las acciones son de facto, que se inició con Felipe Calderón, como ya recordabas, pero que era un asunto temporal. Vamos a sacar al ejército por un tiempo mientras capacitamos, y así se dijo, a las policías, cosa que nunca ocurrió. Llega Peña Nieto y dice, vamos a hacer la gendarmería. Era otra alternativa. Tampoco. Entonces ahora, como no tenemos más que el ejército y la marina para combatir, vamos a legalizarlas, aun cuando una ley no puede transformar, lo sostuvo con una gran claridad el senador Bartlett, una ley no puede transformar a la Constitución, porque están tratando de que esto se haga. Cuando está prohibido este tipo de acciones que la ley permite, en la Constitución, con una ley no van a poderla cancelar. Sí, ese es el problema, que hacemos leyes pero no construimos instituciones, que es lo que este país necesita. Llevamos 11 años perdidos en no construir estas policías que deberían de estar cuidando a la población. El trasfondo está un hecho. No hay una estrategia de largo plazo para enfrentar el crimen organizado y por tanto el Estado va reaccionando a lo que va sucediendo y cuando eso es necesario salen con una ocurrencia como esta ley. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos ahora. El tema anterior sobre la seguridad interior hay que verlo conectado con el tema de la ley que está impulsando el mando único
Es decir, que en lugar de que haya 1000 y pico de policías municipales, haya solo 32 policías a nivel de las entidades federativas. Ahí se incluye a la Ciudad de México, que es entidad federativa, aunque no es Estado. Esta ley viene discutiéndose desde hace mucho. El PAN había propuesto en algún momento que se aprobara la ley del mando único allí donde los estados no tienen capacidad y los municipios no tienen capacidad para lidiar la lucha contra el crimen organizado. Y esto se había aceptado en principio con una cuestión mixta. Pero la verdad es que esto no ha caminado en ningún sentido. Y ahora, en lugar de los legisladores hacer una decisión, se han mostrado completamente incapaces y han trasladado o pretenden trasladar a la ciudadanía la decisión de lo que es esta ley, si se va a organizar una policía con mando único o si vamos a tener todo el desastre, el desorden que existe en la actualidad. ¿Qué es lo que estamos viendo que va a ocurrir? O que ha ocurrido en todos los demás países, es una decisión técnica en donde se ve la capacidad que se tiene para combatir al crimen organizado. Y es una decisión que deben tomar las autoridades, no someterla a una población que ignora muchísimas cosas y que va a tener que decidir mando único sí o no, nada más, porque esa es la única opción que dan estas consultas, con lo cual nos vamos a quedar en lo mismo. Las autoridades no están tomando sus responsabilidades. Trasladar esta decisión a la ciudadanía a través de una consulta popular me parece realmente un despropósito y tratar de sacarle al bulto, como se dice en el refrán popular. Y si además vemos que cómo está planteada la pregunta o la supuesta pregunta que van a hacer, ¿qué prefiere usted? ¿1.800 policías que no están capacitadas y que no son capaces de brindarle seguridad a la ciudadanía o un mando único que le va a brindar seguridad? Pues obviamente ya está ahí en la pregunta viene la respuesta. Que ese es el problema con las formas de democracia directa. Yo he de reconocer ante el público que no soy fan de de las formas de democracia directa por muchas razones. Unas son la cuestión técnica que dice Francisco José, y la otra es porque se presta para manipular las respuestas de la Yo sería incapaz de llamarte Amparo María. pero estás autorizado, de fin de año. Bueno, en ese sentido no soy proclive a esas formas de democracia directa, salvo que se hiciera, no sé, como en Italia, en donde estás obligado a 6 meses de discusión, se le da espacio en la televisión a los diferentes puntos de vista, etcétera, ¿no? De otra manera se presta para puras cosas populares que llevan a los, digamos, a los proponentes de esto a decir lo que a la población le agrada. Ahora, esto tiene que ver con el bloque anterior, en donde llevamos otra vez 11 años, por no decir toda una vida, en donde no ha hecho México lo que tiene que hacer o no han hecho los sucesivos gobiernos estatales y federales de todos los partidos, porque todos los partidos han gobernado, de hacer la tarea de capacitar a sus policías. Y no lo hacen un poco como con los impuestos. Los gobernadores sufren de una enfermedad que se llama la pereza fiscal, ¿sí? No cobran impuestos porque es impopular. Pues no, ahora también sufren de esta pereza de no querer preparar a sus policías, porque también eso lleva recursos y lleva responsabilidades. Entonces no pueden trasladar esa decisión a la población, sino tienen que simplemente hacer su trabajo. Tampoco es tan complicado. Técnicamente la pregunta es si sería mejor un mando único lo que tenemos ahora, que son... Hay mando único en algunas entidades. Y en ese sentido, simplemente añado una consideración fruto del estudio de esos temas. En la medida en la cual la sociedad organizada interviene de manera constante en la reforma de las policías, hay más posibilidades que funcione. Es el caso con Nuevo León, en donde Fuerza Civil fue una creación que ha tenido un éxito relativo
Con lo cual, completaría el hecho de que, por cierto, faltó un detalle, el día de las elecciones presidenciales vamos a tener que participar en esa consulta popular, vamos a tener que decir si estamos a favor o no del mando único. Pero en todo caso, yo supongo que lo iremos debatiendo a lo largo del próximo año, tendremos que hacerlo, pero en todo caso, sí creo que bajo ciertas condiciones, que es lo que no está en esa consulta, sí podría ser una solución a la facilidad con la cual ha penetrado la delincuencia, las policías, sobre todo las municipales, aunque también un buen número de estatales. Yo quisiera ligar, se me quedó en el tintero una situación de cómo reaccionan los candidatos a todos estos problemas de seguridad en relación con lo de la ley de seguridad interior, pero que está relacionado con esta cuestión de seguridad. López Obrador en sus propuestas sí presenta una ley de seguridad interna como propuesta. Claro, se puede decir no específicamente esta con estas características o estas condiciones, pero sí hay, digamos, la idea de que tiene que haber una ley de seguridad interna. Y la reacción ante la aprobación de la ley la semana pasada, en un mitin en estos días, aquí que ha estado en la Ciudad de México, dijo, no se preocupen, no hay tanto problema con la ley de seguridad. Confiamos en que la tropa no va a violar los derechos humanos de los mexicanos. Este discurso, ¿no? A veces maniqueo entre buenos y malos, porque según él, los malos, los que ordenan reprimir, son los mandos del ejército y sobre todo el mando supremo, o sea, el presidente. Y siempre él insiste en decir, si yo llego a la presidencia, jamás ordenaré al ejército reprimir al pueblo, pero por lo pronto no se preocupen demasiado porque la tropa es pueblo y la tropa es parte de nosotros y no van a reprimir, o sea, ese tipo de lenguaje, pero como más bien diciendo, no se preocupen demasiado, o sea, no está en una postura de franca oposición. Entonces ahí hay una posición respecto de sus simpatizantes que sí están en contra totalmente de la ley de seguridad interior. Y sobre la consulta del mando único, me parece que la reglamentación, la normatividad de las consultas excluye a la seguridad también como uno de los temas que se tienen que, por ahí oí, y lo fiscal. y recuerdo haber visto. Sí, la cuestión fiscal, la cuestión electoral tampoco puede ser consultada, pero tampoco la de seguridad. Entonces yo no sé si ahí también habrá una impugnación ante esa posible consulta. Existe la posibilidad de que esto sea interpretado como una ley de tipo administrativo que va a reorganizar a las policías y que ese es el punto, no metiéndose directamente al tema de seguridad, porque efectivamente no debe ser consultado, pero sí diciendo, bueno, es que no es un orden adecuado para combatir, tener tan dispersa la investigación, persecución, etcétera, y hay que concentrarla para ser más eficaces en el combate al crimen organizado. Entonces, por ahí no va a ir las cosas. La cosa es que están incapacitados los legisladores, y más en este momento pre-campañas, aunque hablaremos de las pre-campañas más adelante, pero en este momento no quieren compromisos, ni los candidatos, ni los actuales responsables de la toma de decisiones en el legislativo y en el ejecutivo, tomar la decisión. Y entonces, en lugar de ser una cosa que requiere de un gran respaldo del soberano, que son los que van a ser consultados, están diciendo, pues no la tomamos, tómenla ustedes. Cuando se trata de un asunto técnico en gran medida, si se van por el lado de la reorganización administrativa, esto es algo técnico, esto es lo que tendrían que resolver las autoridades, para eso las elegimos o las designamos, para que resuelvan ese tipo de problemas. No enviar a una cuestión tan especializada, tan detallada técnicamente, a la ciudadanía que no tiene conocimientos suficientes para poder entrar a esa decisión. Creo entender que tu posición, Sergio, era, no es que uno esté o que estemos, yo por lo menos no estoy en contra del mando único, sino la forma que se quiere tomar la decisión, ¿no? Discutir es importante, discutir el famoso mando único, pero aquí yo otra vez sería de la opinión que en México nos vamos mucho otra vez por la norma, en vez de por la realidad. Tenemos países en donde hay policía centralizada, donde hay policía mixta y donde hay policías totalmente, digamos, en los países federales, pero aún en los centralistas que dependen de las divisiones territoriales. Y en unos casos funcionan y en otros no. Mi preocupación, una vez más con esta ley, es decir, vamos a pasar al mando único y si no haces la cuestión de construir la institución policial
desde su profesionalización hasta su capacitación, Investigar. buenos sueldos, que sean investigadores, que estén especializados en ciertos delitos, pues vamos a tener 32 policías muy malas, como hoy tenemos 1,800. Yo les pongo el ejemplo de Texas. En Texas hay más de 1,200 corporaciones policíacas, en el solo estado de Texas, ¿sí? Funciona, a pesar de que está muy fraccionado. Cambio, en otros estados de los Estados Unidos hay mando policial único estatal. Entonces, yo no estoy segura que esto esté en el diseño institucional, sino en realmente en la política pública para tener este tipo de policía que tanta falta le hace a México. Sin caer en soluciones unicausales, regreso a un comentario que he estado haciendo una y otra vez. Son decisiones que se toman fuera de una visión integral del fenómeno de la inseguridad y la presencia del crimen organizado. Quieren resolverlo con unas, me refiero a quienes toman decisiones, a parches, con parchecitos que atiendan, que se regularice la presencia del Ejército y la Marina, que haya un mando único, sin entender, por ejemplo, que se tiene que entender que bajo ciertas, en algunos estados no es viable el mando único y en otros sí. Voy más por tu argumento, tenemos ahora o vamos a aprovechar la oportunidad de este referéndum para en esta mesa regresar de cuando en cuando al tema del mando único y del problema de las policías que están en buena medida penetradas, controladas por el crimen organizado. Sobre todo las policías municipales en algunos estados no existen. Están a favor de quienes delinquen. ¿Se va a resolver con el mando único? En algunos lugares sí, en otros no. Y parte del debate también que está metiéndose en todo este asunto de seguridad, de policías, ejército, etcétera, es la formación de una Guardia Nacional, formada no por todo el ejército, sino por parte del ejército, que tengan la preparación que ya tienen de organización militar, etcétera, pero agregarle un entrenamiento especial tipo policiaco, en términos, digamos, de protocolos de respeto de derechos humanos, para combinar lo mejor, digamos, de lo que es una preparación de policía, de seguridad interior, pero con la estructura y organización del ejército. Eso ha funcionado muy bien en otros países. ¿Quién en México propone eso? López Obrador otra vez. Una Guardia Nacional formada por una parte del ejército. Bueno, creo que es un tema que vamos a seguir tratando, pero por ahora nos tenemos que ir a un siguiente bloque. Aquí estaremos en un par de minutos. Quedaron ya registrados ante el INE las 3 coaliciones que competirán por la presidencia. Falta por ver los independientes, probablemente sean solamente 2 quienes logren las firmas, pero quienes realmente van a competir por la presidencia, todo indica, son estos frentes. El PRI, junto con el Partido Verde, su aliado tradicional, y el PANAL, que anduvo viendo por dónde se colocaba y finalmente le convino más irse con el PRI. Y luego el frente, ya famoso, el del PAN, con el PRD y con Movimiento Ciudadano, y el otro que sorprendió a muchos, que es López Obrador, con el Morena de López Obrador, con el PT, pero se le agrega al Partido Encuentro Social, que es un partido pues, confesional de iglesias evangélicas, que podría ubicarse más a la derecha que el PAN incluso en muchos de los temas, que es un partido cuyo modelo económico que propone es liberal, justamente todo lo que ha condenado López Obrador, en el sentido de que muchos de los males de este país se derivan del modelo económico neoliberal. Bueno, pues el PES es liberal en materia económica. Y ahí lo que también se ha dicho es, Morena criticó al Frente PAN-PRD, el PRI por un lado también lo criticó, agua y aceite, incongruencia ideológica, oportunismo electoral, aunque el PRI también siempre en su misma esencia convive con 2 corrientes que son antagónicas, que es el neoliberalismo, que viene desde 82 por lo menos, con los nacionalistas revolucionarios que siguen ahí. Muchos se van saliendo, se van al PRD, y ahí surgió el PRD. Así es. Pero muchos siguen ahí, entonces a final de cuentas también tienen esa mezcla. Y el PANAL, que fue de la maestra, que era PRI, pero también era muy nacionalista revolucionario, básicamente esos son en el PANAL. Y luego, bueno, se ha criticado, entonces decíamos, del PAN y PRD. Y también Morena criticó mucho y muy fuertemente, López Obrador, esta incongruencia ideológica del PAN y el PRD. Y luego resulta que lo hace con el PES, en donde también, pues obviamente hay ahí un agua y aceite, yo digo más denso incluso,
pero dicen es que hay que lograr el triunfo, hay que ser pragmáticos. Bueno, pues ahí hay una contradicción en las posturas de los partidos. No critico yo necesariamente que en ciertas circunstancias se hagan estas coaliciones. Lo que digo es, primero te vas sobre de alguien que hace esta coalición y luego tú la haces y la repites y ahí no hay problema. En efecto, es la inconsistencia de los partidos. En realidad, este bloque pues está dedicado a cómo conseguimos más votos, ¿no? Y no les gustan mis principios, como decía Groucho Marx, denme otros, ¿no? Eso es como han estado haciendo los partidos. Yo no sé por qué nos estamos sorprendiendo tanto de esta cosa que se denomina el agua y el aceite, porque hemos venido conviviendo con él desde hace muchísimos años. El propio López Obrador dio la bendición a algunas alianzas cuando él era dirigente del PRD, como la de Oaxaca, cuando la primera de PAN-PRD, que fueron, bueno, aquellas de 3 gobernadores que eran Sinaloa, Puebla y Oaxaca, esas fueron, digamos, aprobadas, bendecidas por Andrés Manuel López Obrador, y ahora habla de esto, ¿no? El Partido Verde se ha aliado a conveniencia con quien sea. Ustedes acuérdense que Fox llega a la presidencia con el Verde, y cuando no recibe lo que pensaba que debía recibir, o cuando hubo un mejor postor que le dio más al Verde, pues se cambió. Todavía no cumplía un año, era cuando estaba dando Fox su primer informe de gobierno. El Partido Verde ya se posicionó en contra y se dijo que iba en alianza parlamentaria, digamos, con el Revolucionario Institucional, y así han sido cambiantes. El PT, que hoy está con Morena, también se ha aliado recientemente en las elecciones del año antepasado de gobernadores, se alió en más de una ocasión con el PRI y ahora está compitiendo con Morena. Entonces, hemos convivido con estas alianzas que algunos llaman contra natura desde que en este país desde que en este país se acabó el monopolio o la dominancia del PRI en las elecciones. Entonces, no sé por qué nos sorprende. De todas maneras, creo que sí es nuestra obligación decir, aquí no hay principios, aquí no hay ideologías, aquí no hay políticas públicas que realmente diferencien a los partidos y que son capaces de dejarlas a un lado con tal de llevarse el 1, el 2, el 3%, que seguramente definirán las elecciones del 2018, porque sabemos que cada vez se cierran más. Hay 2 comentarios que quisiera hacer. El primero, se desdibujan, no solo en México, en todo el mundo, lados, las ideologías. Realmente lo que estamos viendo es el florecimiento del pragmatismo, y alianzas de este tipo se observan por todos lados. Así es. Porque a raíz de que se entran en crisis las grandes paradigmas ideológicos del siglo XX, liberalismo y socialismo, y esto es la caída del muro de Berlín y la crisis financiera del 2008 sobre todo, viene este desdibujamiento. Seguramente con el tiempo veremos un reacomodo, pero eso pues no sabemos cuándo. Por ahora lo que vemos es, sí, el pragmatismo, que en el caso de México tiene una característica adicional. Es el reparto cínico de los cargos entre quienes participan, porque en la medida que hay coaliciones se reduce el número de posibilidades. Antes podían cada uno de los partidos compartir la ilusión de llegar a la Cámara de Diputados pues con 500 personas, ahora ya son menos, lo que provoca como consecuencia una exclusión feroz de la ciudadanía que le gustaría participar en cargos públicos. El ingreso a la política en México está vetado para los ciudadanos independientes. Esos son casos excepcionales, porque incluso los 2 independientes que tal vez aparezcan en la boleta, el Bronco y Margarita Zavala, pues son personajes que se buscan lo independiente porque se les cerró las puertas de los partidos. Se les cerró la puerta de los partidos, no por otro motivo. No traen esa tradición de ciudadanía. Lo que, como saldo negativo, profundiza y acentúa la fractura gigantesca que hay entre la ciudadanía y la vida pública en México. Hace mucho tiempo que la teoría sobre los partidos políticos ha ido encontrando puntos para analizar figuras
como esta del Catch All Parties, que es el partido que lo acepta todo, que lo cacha o que lo recibe todo. Otra figura simpática es la del partido Ómnibus. Se suben en una estación y se bajan en la siguiente elección y se suben a otro ómnibus o se van por metro o lo que sea. Estos partidos, que el pragmatismo, como ustedes lo han subrayado, es lo dominante. Yo tengo un trabajo que es la historia reciente, los últimos 25 años, sobre el que le llamo tiempo de coaliciones. Lo pueden encontrar en mi página, en fin. Y llega hasta el 2012. Pero ahora las coaliciones se han hecho lo dominante, lo único prácticamente en materia presidencial. Van a tercios. 3 partidos en cada fuerza van a impulsar y van a llegar a tercios en alguna medida hasta que alguno o 2 se separen de un tercero, si acaso. Y porque eso tiene que ser, solo uno puede ganar y hay uno que va a competir con el que gana y el tercero se va a quedar atrás. Pero lo que me interesa destacar es que este pragmatismo es de las tres formaciones, como ya ustedes lo vieron apuntando, porque lo que les interesa es el poder, cómo conseguirlo, y al no haber segunda vuelta, que es lo que logra reunir a los que incluso tienen diferencias, pero se van por el menos malo, lo están haciendo anticipadamente, es decir, están anticipando la segunda vuelta, y ha dicho una serie de cosas López Obrador que ahora tiene que contradecirse, como tú ya lo apuntabas, en el caso de... porque hay partidos que son desde hace mucho tiempo unidos y son distintos. En Alemania es el ejemplo más amplio, socialdemocracia, que es el PRD, con democracia cristiana, que es el PAN, están aliados pero por decenas de años. En Chile la concertación, y para derrotar a Pinochet, se unen democracia cristiana y socialistas. Esto es lo que está funcionando en el mundo, que no es ajeno al pragmatismo, que está inclinado por el borramiento de las ideologías y por muchas otras razones. Ahora, lo que yo digo es, si bien las ideologías van perdiendo importancia en los partidos y en sus alianzas que forman, en sus coaliciones, en su pragmatismo electoral, muchos ciudadanos, no digo que todos, pero muchos sí se toman en serio las ideologías, sí se identifican con tal o cual dependiendo de sus valores, de sus intereses, como grupos sociales, en fin, que sí se toman en serio un modelo económico o ciertas políticas. Por ejemplo, sí hubo una reacción en la unión de Morena con el PES, de segmentos que sí se consideran de izquierda en toda esta agenda que es de libertades de conciencia, de derechos a minorías, de la cuestión del aborto, de los matrimonios del mismo sexo. Mucha gente sí reaccionó, incluso Elena Poniatowska es lo que destaca, Jesús Rodríguez, que han estado con López Obrador desde hace mucho tiempo, pegadísimas. Sin embargo, les pareció que eso sí ya era digamos, una traición a una parte de la plataforma de izquierda, lo cual me lleva, y lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, perredistas que quizá digan, no, yo no voy a votar por un candidato panista para la presidencia, y se espera que entonces a lo mejor esos van a votar por López Obrador. Yo lo que digo es, si el voto útil va a definir esta elección, como creo que lo va a hacer, ahorita más que nunca va a estar muy indefinido. Priistas que se puedan ir con López Obrador, panistas que se van a ir con Mid, por ejemplo, algunos, perredistas con López Obrador, algunos que se hayan sentido desencantados de Morena, en fin. Creo que lo que no sabemos es para dónde se van a alinear estos votos, precisamente porque se te presenta una mezcolanza en cada una de las alternativas. Sergio hace un momento mencionaba, creo que un punto muy importante, que era el reparto de los cargos, ¿no?, en las alianzas. Y ahí sí hay una diferencia entre las tres alianzas, porque mientras Andrés Manuel López Obrador es el mandamás o el dueño de Morena, y en el caso del PRI, pues el PRI sí va a tener que ceder algunas al Verde, pero tiene el control. En el caso del Frente México, vamos al frente, ¿o cómo se llama ahora? Por México al frente. Ahí está mucho más complicado porque el reparto con Movimiento Ciudadano y con el PRD, que tienen mucha menor votación que el PAN, está provocando ya fracturas al interior. Ahí hay más pues es la alianza. Es la tónica, sí. En términos comparativos, la alianza más frágil y la que tiene menos consistencia es la del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Posiblemente logren sobrevivir los siguientes meses, pero mi pronóstico es que no van a ser la segunda fuerza
en contra de Andrés Manuel. ¿No? Bueno, se nos termina el tiempo, vamos al último segmento. Como bien usted sabe, el 14 de diciembre comenzaron este invento, mexicanísimo invento de las precampañas, como que se nos olvida que los políticos siempre están en campaña aquí y en cualquier parte del mundo. Pero en este caso, las precampañas, ¿por qué existen? Las precampañas existen porque un día a los legisladores se les ocurrió decir que pues México era una excepción, que teníamos unas campañas tremendamente largas y entonces pues la manera más fácil de hacerlo era engañarnos, partirlo en dos segmentos. Por un lado las campañas y por el otro lado las precampañas. Las campañas que duran 90 días en el caso de los presidentes y las precampañas que duran 60. Por lo tanto, nos quedamos igual que antes, pero pues nos dieron a tole con el dedo. Pero tiene otra peculiaridad, pues antes las campañas tenían cierto dinero asignado y ciertos promocionales, tiempo aire, tiempo en la radio y la televisión. Y ahora pues también eso lo seccionamos, pero ¿qué es lo que permite? Las precampañas, un poco para engañarnos, nos dijeron se darán sí, solo sí, hay dos candidatos que están compitiendo por la candidatura de su partido. Pero como acabamos de explicar en el bloque anterior, pues nada más hay 3 candidatos únicos por cada una de las 3 coaliciones que vamos a tener para el 2018. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a ellos se les ha autorizado 200 millones de pesos para hacer precampañas, ¿sí? Esto da más o menos como 3 millones de pesos diarios y además se les están autorizando 314,000 spots todos los días. Entonces, si usted tenía alguna duda de por qué existen las precampañas en este país, creo que la explicación está clara. Es una manera de darse a conocer, subir tu reconocimiento de nombre y por otro lado tener la forma de gastar cantidad de recursos que generosamente damos los mexicanos de nuestros impuestos. La fórmula que están empleando es muy simpática porque dicen, por ejemplo, hablando de Anaya o de Mid, este es un mensaje para los militantes del Partido Acción Nacional, solo para ellos, los demás nos tapamos los oídos porque solo vamos a oír a los que si somos militantes, lo cual quiere decir que es medio grotesco porque... Pero fíjate, Sergio, nada más una cosa, no solo, a veces ni siquiera los militantes, a veces solo los que van a decidir quién va a ser el candidato, que en el caso del PRI son los delegados, por ejemplo, o de un órgano que son como 3,000 o algo así, 5,000, nada más, ni siquiera es a todos los militantes, ¿eh? Pero son la picaresca de la política mexicana que puede uno tomársela, si se la toman en serio, es para estar todo el día con dolor de estómago porque invaden los spots, vamos, son invasivos de la privacidad. Está uno oyendo la radio por la mañana, música buena del IMER sin comerciales y de repente ahí entra una retajila de spots. Que tendríamos que hacer un ejercicio para seleccionar los más grotescos, los más risibles, porque hay tela, créanme, tela de dónde cortar. Yo creo que no solo hay tela, sino que va a ser un elemento sustantivo en nuestro análisis, porque el humor es una clave del análisis político. Díganlo si no los caricaturistas que con una caricatura pero nosotros somos muy serios, demasiado serios. Sí, sobre todo tú. Nunca haces chascarrillos, nunca haces sarcasmo, nunca haces ironía, el humor te es ajeno. No, sí. Pero, perdón, Sergio. No, yo creo que lo que está pasando es que un proceso que naturalmente se desenvuelve en el mundo, en las democracias del mundo, de una forma, la queremos pervertir y de ser nuestra propia forma mexicana, como tú ya insinuabas. No existe la figura de precampañas en ningún sistema electoral del mundo, porque lo que va surgiendo como posibles candidatos, sobre todo a la máxima posición, presidencia de la República, primer ministro, etcétera, son figuras que en su actuar político van mostrando resultados, capacidades, carisma, y entonces la gente se va fijando en ellos, pero desde que son gobernantes, y ellos mismos, como tú señalabas aquí entre nos, antes de empezar el bloque, pues ellos mismos están pensando cuando adquieren una posición en la siguiente. ¿Qué sigue? Y me empiezo a preparar. Esto es lo natural.
Esto es lo que se espera en cualquier democracia, que la gente que tiene interés se presente y que la gente que tiene interés en que sea fulano, sutana o perengano, pues lo emita como opinión en las encuestas, etcétera. Aquí dimos, no, espéreme, usted no puede hacer, este es un acto anticipado de campaña. Pues, tiene que esperarse a las precampañas. Y las precampañas son una vacilada que ahora los propios partidos se han encargado de mostrar como una faramaya, como una pues ficción total, porque todos ellos han prescindido de las precampañas. Ninguno las necesita. Todos ya tienen sus procedimientos, todos ya tienen su candidato. Entonces, ¿para qué demonios? Y esta autorización de 200 millones pues es otra barbaridad, porque se supone que las precampañas asignaban recursos a quien las podían hacer, pero ahora como no hay precampañas, en la realidad no hay más de uno en cada fuerza, pues entonces les asignan recursos de todas maneras. O sea, nos va mal de todas. Una figura que está asociada a lo de las precampañas es los actos anticipados de campaña, digamos, esto de los tiempos, si no puedes desde antes decir que quieres ganar, cuál va a ser tu proyecto, cuál va a ser tu programa, o con quién vas a gobernar, como ahora que se anunció el gabinete posible de López Obrador, que creo que además los otros candidatos estaría bien que lo hicieran para también, que supiéramos también por dónde viene, o sea, con quién vas a gobernar. Pero bueno, se supone que esto de los actos anticipados de campaña están prohibidos y que incluso son causal de retirarte el registro o de anularte una elección posteriormente si la ganaste. Eso pasó no hace mucho, el año pasado me parece, en Zacatecas, no a nivel de gobernador, sino en la capital Zacatecas, donde la candidata de Morena que ganó, le anularon el triunfo por haber hecho actos anticipados de campaña. Pero si aplicaran ese criterio ahora, pues más de uno de los candidatos presidenciales y de otros niveles se les tendría que anular la candidatura o eventualmente su triunfo. Lo que pasa es que ahí no hay aplicación sistemática tampoco de la ley. Se evade y las autoridades a veces aplican, a veces no, con criterios muy ambiguos y genera una gran confusión. En realidad, las tres fuerzas políticas o los tres candidatos estarían sujetos a esa penalidad, a esa sanción que estás mencionando. El problema es que, bueno, pues las autoridades electorales, tanto el INE como el tribunal, pues se pueden agarrar de diferentes sentencias que se han dado en diferentes elecciones antes. Unas que dicen que sí pueden utilizar los tiempos de Estado para promocionarse, aunque nada más hay un candidato, y algunas otras que dicen que esto no se puede. En todo caso, yo sí quiero apostarles que en esta elección en particular no va a haber ningún candidato que meta un juicio, ¿sí?, contra los demás, porque los tres están en la misma situación y los tres pues van a buscar aprovecharse de esos 200 millones de pesos y esos 300 y pico mil spots que van a tener todos los días. Otra vez se reduce a eso, a que les conviene a los tres y entonces ya la ley ahí sí no les preocupa. Si fueran dos y el otro, si hubiera una competencia interna, entonces sí veríamos la judicialización de este caso, ¿no? Me había jurado, María Amparo, no hablar de los árbitros electorales, pero tú los metes. Yo ya los concibo como las tres rondallas. Cada una canta su canción, salen con sus panderetas, dicen, ¡ay, los vamos a castigar! No van a poder hacer eso y luego tienen que quedarse calladitos. Es parte del decorado, desafortunadamente, lo cual le da un tinte de poca seriedad, porque vamos, tenemos una democracia tan chafa que lo que observamos, para dar un ejemplo, el Baster estaba en la cárcel desde hace 4 años por oponerse al presidente, por hablar mal del presidente. Bueno, el día que el PANAL firma el convenio con el PRI, la liberan y la mandan a su departamento de lujo. Justo. El Bronco pues parece que tiene carta libre para usar al personal que trabaja en el gobierno del Nuevo León y pues nadie... No reportan nada. No reporta nada, nadie dice nada. Es una disputa entre fuerzas que hacen lo que les da su gana mientras las normativas son ignoradas o son reinterpretadas como que los spots son para informar a la militancia o a algún órgano específico. Es una democracia de simulación en la cual la parte
lúdica de diversión nos la dan el INE, la FEPADE y el Tribunal Electoral. Pero lo que es ridículo es esta hiperlegislación que está viendo. Porque se está diciendo que no puede operar lo que naturalmente opera en un proceso político. ¿Cuántas veces fue precandidato Mitterrand? Como 4. ¿Cuántas veces fue Salvador Allende? Como 4. Bueno, pues López Obrador es la tercera. Pero es lo natural, es un líder que se ha destacado y en su grupo pues es el candidato presidencial natural. Lo prohíbe nuestra ley, nuestra hiperlegislación que está siendo burlada totalmente. Entonces, esta es la situación más grotesca que estamos viviendo. Una legislación que quiere regular lo que no puede regular, porque la política natural, como se expresa, no puede ser contenida. Entonces, cada sucesión presidencial tenemos un cambio de Pero los que sí podemos ser contenidos somos nosotros, porque vienen los spots publicitarios de los candidatos, así que no nos podemos pasar ni un segundo. Nos vemos el próximo lunes aquí con ustedes como todas las noches. Buenas noches.